Hola a todos jóvenes, bienvenida arquitecta Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Encantado de estar aquí. Dalorca Arquitectos, interiorismo, Diseño y construcción. diseño y construcción. Sí. Muchísimas gracias por recibirnos, arquitecta. Platícanos un poco de dónde nos encontramos. Nos encontramos en San Andrés Cholula, nos encontramos en Parque México. Excelente, jóvenes, bienvenido. Muy bonito este fraccionamiento, ¿verdad? Sí, Me agrada que la banqueta está casi al nivel del rodamiento de la calle. justamente. Lo que nos llamó la atención fue como el estilo, justamente trataban como de respetar el estilo mexicano dentro de lo que, del concepto del clúster. Interesante. Y además hay árboles, ¿eh? Que no he visto realmente en la mayoría de los fraccionamientos. Y aquí hay un árbol considerable en cada lote Sí, prácticamente. básicamente cada frente tiene un árbol y tenemos también más zonas verdes. Excelente. ¿Qué dimensiones tiene el predio? El predio tiene 7 por 9 metros por 16 de fondo, aproximadamente. Ok, Un poquito más. es irregular. Sí, abre de la parte de atrás. Muy bien. ¿Y las restricciones? Platícanos un poco. Tenemos de restricción 1 metro al frente y 2 en la parte trasera. 1 metro, eso está padre, ¿verdad? Te Sí, dejan construir bastante al frente. de hecho es de los fraccionamientos que nos permite, como que tiene menos restricciones. También en el tema de la altura, normalmente tenemos 8,50 en estos fraccionamientos. Aquí nos permitieron los 9 metros, que nos permite un poquito más de altura en cada nivel. Ya veo, y puedes aprovecharlo para una terraza, ¿verdad? Justamente, sí. Excelente, pero no te permiten construirla hasta el frente de la terraza, te obligan a remeterla. Realmente no hay una restricción al respecto. Ok, Es como que en lo que nos mantenemos todos, porque hay casas que tienen un poquito más al límite la construcción de hasta arriba y hay quienes sí respetamos un poquito más. qué agradable se ven simplemente estos árboles de acá, ¿verdad? Sí. Sí, esta fachada se agradece muchísimo. Buenísimo. ¿Y cuántos metros cuadrados de construcción tiene? Tenemos 253. Ah, está ya considerable. ¿Qué materiales estamos utilizando aquí? Cuéntanos. Utilizamos lo que fue un estuco y utilizamos pintura. Utilizamos una pasta tipo cantera de Corep, que es la de los tonos negros. Y bueno, tenemos piedra y el resto es pintura. Interesante esta pasta de Coreb, ¿eh? Sí, Tiene ya da estas mucha, incrustaciones, ¿verdad? De piedra. y da mucha vista. A mí me gusta, es muy vistosa. Nos da como esa sensación, justamente un poco de brillo, por así decirlo. ¿Y cómo se aplica? Cuéntanos. Necesitas una superficie completamente lisa. La colocan como si te estuvieran colocando una pasta y posteriormente la lavan. O sea, te venden la cubeta ya preparada con las hojuelas y la tienen que lavar para darle el brillo. Como cuando haces un terrazo, Ajá. que lo lavas al final, así justamente lo tienes que lavar para que salgan estas hojuelas con el brillo. Muy bonito. Y me gustó la piedra que le diste a tu cemento lavado. Ajá, es un grano lavado, elegimos un grano blanco con un cemento gris para que pues tuviéramos unos tonos un poquito más neutros. Tenemos colores muy predominantes en la fachada, entonces tampoco queríamos que todo fuera muy, como muy oscuro, por así decirlo. Le dimos un toque de, otra vez, de color con las piedras en las entrecalles. Y pues si te das cuenta, no manejamos blancos. Aquí no somos amigos del blanco, entonces manejamos tonos muy neutros. También justamente por el tema de que luego el blanco deslumbra mucho, ¿Sí? tratamos de no colocarlos en fachadas para que no tuviéramos este tema de El deslumbramiento, ¿no? deslumbramiento que te encandile. ¿Qué Sí. orientación solar tenemos en la fachada? Tenemos noroeste. Noreste, Ujú. claro. Sí, le da luz. Todavía tenemos un poquito de luz, ¿verdad? A la 1 de la tarde. Justamente, Excelente. Muy bien, pues vamos a conocerle. Ya veo que tenemos dos accesos, sí, ¿verdad? tenemos el acceso que es el acceso de servicio y el acceso por la entrada principal. Este es para que, bueno, la cocina nos queda en un punto medio de la casa, pero sí es un poco más fácil llegar a la alacena por el acceso de servicio. Ok, ¿por dónde entramos? Por la principal, Muy bien. Están bonitos estos órganos aquí, ¿eh?
Bienvenidos, jóvenes. Qué bonito patio, ¿verdad? Es casi como un altar también aquí. Justamente. Yo lo llamaría, en este caso lo dejaría como un capricho, porque ahora sí que hicimos hasta lo imposible porque lo mantuvieran. Porque entrara. La Sí. casa es para cliente, para venta. En este momento es para venta. Ok, ok. ¿La puerta de qué madera es? Una chapa de nogal, Ah, está muy bonita, ¿eh? Chapa de nogal. justamente. Pero quedó perfecta, ¿eh? Muy elegante el tono. Creo que no la veo lo suficiente, la chapa de nogal. Siempre vemos encino, vemos Sí, parota, pero nogal. Ah, muy bien. Escalera transversal en una rampa, medio baño. sí, es medio baño. Todas las puertas son también de la misma carpintería. Todas son chapas de nogal, Ujú. sí. Tenemos algunas variaciones en tono, pero sí, casi todas son, pues, se procuró que fuera el mismo, ¿no? Ujú. Cubiertas de... En este caso utilizamos un cerámico, tipo concreto pulido, por así decirlo. De acuerdo. Tenemos accesorios negros, y pues ahora sí que todos nuestros accesorios, si te das cuenta, luminarias, monomandos, herrajes, Ajá. vienen en color negro, justamente como para darle un contraste. De acuerdo. Quisimos quedarnos en tonos muy neutros, justamente porque sabemos, yo soy arquitecta de interiores, Ok. entonces también siempre estoy viendo no solamente el caso de que traigas un mobiliario y sea con el que te vayas a quedar siempre, siempre, al final de cuentas en algún momento lo renuevas y Claro. estábamos buscando algo que fuera lo suficiente neutro para que en el momento en el que tú decidas cambiarlo todo siga combinando, todo siga yendo como en una armonía. De acuerdo. ¿Qué tipo de árbol plantaste aquí en este patio? Es un sangre libanesa. Obviamente aquí por el tema de la luz, necesitamos un poquito de más de iluminación. Sí le da directo, pero pues requiere que todo el tiempo esté como en el sol para que se ponga rojo. Va a botar en algún momento En algún momento. ¿Y qué la tipo de tonalidad roja. piedra es la del remate del patio? Es una blanco galarza, pero es en formato, pues ahora sí que Irregular. irregular. Ujú. No nos gustan las tiritas, o sea, los listones, ni lo que viene como reticulado. Procuramos mantenerlo lo más natural posible. De acuerdo. Se ve bien, ¿eh? Me gustó también el detalle de la gravilla que es aquí abajo. ¿Marmolina? Ajá, sí, Ujú. pues es marmolina blanca y la negra es más como la pizarra. Ah, muy bien. Y aquí ya vamos al área social. Así ¿Qué altura es. tenemos de piso a techo? Tenemos 2,55. 2,55. Perfecto. Área social, sala, comedor y una buena cocina, ¿eh? Justamente. Platícanos de Aquí, la cocina. bueno, la idea bajo la que se hizo esta distribución es que una familia cotidiana, el espacio que más utiliza es la cocina. O sea, donde más convivimos al momento de estar como en un día cotidiano es Ah, preparamos los alimentos, estamos todos reunidos en la cocina. Entonces, bajo esa idea, diseñamos una cocina amplia que estuviera directamente conectada con el comedor y la sala, para que no tuviéramos como esta división de espacios. no querían dividirlo. No. Eso lo tenían claro. Muy Sí. bien. El jardín de atrás nos queda de 2 metros. Sí, tenemos 2 metros. Más que nada, pues es la restricción. Ajá. Sentíamos que era un poco pequeño, también por eso insistimos tanto en mantener otro elemento que fuera como un jardín o una vegetación. Ujú. Nos sirve también como cubo de ventilación y seguimos teniendo un poco más integrado lo verde dentro del espacio. Dentro de la casa. Muy Sí, bien. justamente. ¿Qué dimensión tendrá la cocina, De muro a más o menos a muro. Estamos hablando aproximadamente, solamente la barra tiene aproximadamente 3 metros. Entonces estamos hablando de que Está muy tienes amplia. unos 4,50. Está grande. Sí. Muy, muy generosa. ¿Y qué material es la cocina? ¿Melamina? Tenemos ¿Madera? melamínico igual tipo nogal. Aquí optamos por otra orientación bueno, dirección de la beta, pero sigue siendo en tonos nogales para mantener como todo el juego que traíamos de colores. El concepto. ¿Y el material de la cubierta? Es un granito blanco Itanuas. Ahora sí que las tonalidades que nos bota era algo que nos gustaba para hacer contraste como con todo el resto de la cocina. Te comentaba que tratamos de dejar tonos muy neutros
para que, pues sí tuviéramos esos acentos de color, pero también todo siguiera como teniendo cierta armonía al momento de combinar. Excelente. Y el piso creo que también ayuda, ¿verdad? Es una buena elección. Justamente, es un porcelánico de 80 por 80 de Santoni. No recuerdo muy bien el modelo, pero es un tono gris tipo piedra, se podría decir un poquito martelinado, el Ajá. efecto que da. Es mate con un poquito de textura, lo que nos permite que no sea como resbaloso, ¿no? O sea, también es algo importante a considerar. Y también pues nos ayuda un poquito a disimular todo este tema de que al final de cuentas Puebla, esta zona, tenemos mucha ceniza volcánica, tenemos polvo a cada rato, entonces algo que también buscábamos que no fuera un batallar del día a día, es que todo se mantuviera como en esa, o sea, bueno, o sea, que logramos disimularlo un poco, ¿no? Ah, perfecto. Y está interesante el formato, ¿verdad? Creo que no lo había visto. No, de hecho, 80 por 80 80. por 80, San Antonio acaba de Ajá. sacar, bueno, en noviembre aproximadamente sacaron una línea que son 80 por 1,60 y 80 por 80. Son formatos grandes. Igual ahí arriba tenemos un formato 1,60-80. Son formatos grandes, pues obviamente nos dan otra vista también a Claro. los espacios, que era algo que también nos importaba. ¿Cuánto puede costar aproximadamente el metro cuadrado de este piso? Entre 400, 500 Ah, está muy bien. aproximadamente. Nos La damos verdad es una que muy los buena idea. precios que maneja Santoni Buenos. para los formatos que maneja son muy buenos Sí, y la calidad de su material es buena. sí, sí, sí. Entonces, Definitivamente es una marca que hay que contemplar, jóvenes. sí, Es Santoni. justamente. De hecho, el único piso que no utilizamos de Santoni es servicios, todos los demás, todo utilizamos de Es Santoni, Santoni. sí. Pues es un comercialote, jóvenes. Ok. ¿Y de este lado qué tenemos? Alacena. Tenemos, ajá, es lo que te comentaba, entras por aquí al área de servicio, tenemos ahora sí que el pasillo que nos sirve también como un cubo de ventilación, entras y tenemos aquí el área Ah, ok, ya sí, entendí. Esto es una ventilación natural. justamente. Ok, está muy bien. Y el remate es tu alacena. Entras y pues tenemos aquí el espacio de la alacena, aquí tenemos nuestro cuadro de cargas Ajá. y pues tenemos el área de la alacena que es puertas y ya en la parte posterior contemplamos cajones, ¿no? Cajones. Perfecto. Interesante. Ah, ya entendí. Hay un escalón, jóvenes, pero no está aquí en la puerta. El escalón está saliendo de la cochera. Sí, justamente. Se siente bien. Está bien integrado. Muy bien. Pues vamos a conocer la planta alta o hay una recámara en planta baja. No, las dimensiones del terreno, como te comentaba, nos gusta tener espacios Amplios. abiertos, amplios. Entonces, pudimos fácil poder poner una recámara en planta baja, pero queríamos mantener esta amplitud, entonces optamos por no añadir una recámara en planta baja. Sí tenemos 4 recámaras, pero vienen 3 en el siguiente nivel y una en el segundo nivel, En el segundo ¿sale? nivel, azotea. Sí, Perfecto. justamente. Ay, podemos salir al patio. No lo había visto. Sí, justamente contemplando mantenimiento, Ujú. tanto de la vegetación como en algún momento de los cristales, dejamos un acceso. También nos sirve en algún momento ventilación, ¿no? Si no quieres tener la puerta principal abierta, puedes mantener esta abierta y tenemos una ventilación cruzada. De acuerdo. Bien. Bien, bien, bien. ¿Y cuánto mide de ancho? Tenemos aproximadamente 90, 85 centímetros. No, tampoco es muy, Ok, ok, muy ok. Pero nos da una idea, porque aquí en sí, el pasillo nos queda 1,20, ¿verdad? justamente. Ujú. Bien, suficiente. Adelante. Y aquí se genera un buen vestíbulo, jóvenes. Ese es un espacio, ahí te cabe una sillita, una banca. Todos los ocros están remetidos. Siempre se agradece ese detalle. Muy bien. Ah, está Bueno, bonito. Es el aquí remate en todo el proyecto. justamente algo que de lo que te decía como que fue una especie de capricho era este remate visual. Al final de cuentas nos sirve como iluminación natural. En este espacio pues ya no dejamos una ventana abierta. Cuando las ventanas de las recámaras están abiertas, tenemos muy buena ventilación. Ok. Entonces nos sirve meramente remate visual e iluminación natural.
Y te sirve para darle ventilación cruzada a las habitaciones. Sí, justamente, bueno, da más a los baños. Ah, baños. Esta optamos por mantenerla ya un poquito más cerrada. Ok. Esta es nuestra recámara principal. Está de buen tamaño. ¿Qué dimensiones tiene? Tiene aproximadamente los 4x4. Sí, Sí, es ¿verdad? casi cuadrada, por así decirlo. Perfecto. Tenemos contemplado un espacio para una cama máximo queen, me parece, y tenemos pues las preparaciones. Hoy por hoy ya no podemos no tener contemplado un aire acondicionado Ah, ya tienes en las Puebla. salidas, qué Ajá, tiene bueno. la salida. Perfecto. Y pues se podría contemplar como el muro para el centro de TV, dentro de la Ujú. recámara. Perfecto. Está bien, ¿verdad? Porque la puerta no está en la esquina, pero de todas maneras se siente integrada en el espacio, ¿verdad? O sea, te queda tus cabeceras aquí, entonces chocas con la cama, pero tienes área de circulación. Bien. Justamente. Ujú. Bueno, la recámara principal, en esta sí tenemos un vestidor propio. Ujú. Las otras recámaras solamente tienen closet, pero esta tiene vestidor. Ahorita si quieres te muestro aquí. Bueno, tenemos el vestidor principal en L y tenemos de este lado lo que sería nuestro balín con nuestra luna flotada y un poco de iluminación indirecta. Te comentaba igual, todos nuestros accesorios tratamos de que fueran negros para darle un poquito de contraste y seguir como también con el juego de toques en color negro que tenemos. La cubierta sigue siendo nuestro cerámico tipo que concreto pulido en un tono negro y tratamos de hacerle juego como con todos nuestros accesorios. Excelente. ¿Cómo fue la decisión de tener el lavamanos aquí afuera? Últimamente la veo cada vez más y Es se me hace que, bien. bueno, en algún momento supe que lo ideal es tener tu cepillo de dientes a máximo 2 metros de tus WC para el tema de las bacterias. A Entonces, mínimo 2 metros. ajá, Ok, ya entonces te es un entendí. tema también De de higiene. higiene, ¿no? O sea, tienes un poco separado como el tema de tu WC a lo que es el resto del baño. Igual también nos sirve un poco en tema de privacidad. No, Claro. nunca falta que o sea, en esta recámara que son 2 personas, están intentando usar ambas el baño y necesitas como poder tener Esa privacidad. sí, Y lo que me gusta es que no tienes el vapor de la regadera en el closet. justamente. O sea, se cierra completamente con estas puertas. Así es, bueno, perdóname. Ujú, Tenemos aquí igual el área del WC apartada, tiene su ventilación, ujú. Perfecto. Y de buen espacio. ¿sí? Ujú, Y luego tenemos nuestra área de la ducha completamente separada, eh, igual con su ventilación, nuestra regadera viene ahora sí que a plafón. Ah, muy bien. Urrea, jóvenes. Sí, bueno, en este caso las regaderas, todos los demás son eh, la línea proyectada de Elvex. Ah, Pero Elvex. aquí mantenemos los formatos que te comentaba. En este baño no se percibe mucho, ahorita nosotros lo vas a lograr ver. Es el 60x80 de Santoni, Ah, ok. con un acabado tipo, ¿se puede decir un terrazo? La verdad O es sea, que... evento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es interesante. Muy bien. Y pues el piso también tipo madera de Santoni. También ese es Antón. Sí. Muy bien. Parece bastante natural. Lo que nos llamó la atención de este fue que la beta, de por sí, Santoni te da ese juego de la variedad en las betas, pero este no solo eran las betas, también era la tonalidad en cada pieza. Entonces, queríamos algo que le fuera como fiel a la carpintería que traíamos en los muebles, en las Ujú. puertas, y fue el que nos pareció más adecuado. Excelente. Buena decisión. Sí, se ve bien. Muy bien. Vamos a conocer las recámaras secundarias. ¿Comparten baño o tiene cada una su baño? Cada una tiene su baño independiente. Bien. Jóvenes, por favor, comenten si les gustaría tener entonces ese lavamanos en el vestidor. ¿Les gusta esa distribución? A mí cada vez siento que te da más amplitud, ¿verdad? Porque También, ya el baño ya no es tan grande, ¿verdad? Porque se reparte el espacio con el justamente, vestidor. sí, Ya no tienes tanta circulación en el baño. exacto, también. Están muy Bueno. amplias estas recámaras, casi parece la principal. Sí, de hecho, casi en dimensiones, casi mantenemos en todas lo mismo, que es aproximadamente, en estas podemos hablar de
Casi unos 4x4, ¿eh? acá unos 380 libres Sí. por los 4. En este espacio, pues tenemos, la diferencia es que estas no tienen un vestidor principal para ellas solas, ¿no? Aquí sí tenemos un closet que cuenta con su área de cajones y pues sus espacios para colgar. Tenemos ahora sí que 2 espacios para colgar cortos. Tienen cierre lento, eso sí, también la cocina también cuenta con cierre lento. Tratamos de todos nuestros herrajes manejarlos cierre lento para que no se estén, pues Eso ahora sí que está azotando, ¿no? perfecto. Una muy buena Y, inversión. y pues aproximadamente tenemos 1 metro para colgar de cada lado y unos 80 centímetros, 90 centímetros al centro. Lo Ok. que nos da un buen espacio de closet que también luego suele ser un tema. Entonces, No, está generosísima la recámara. sí, tenemos espacio para una cama matrimonial, me parece. Hasta king size. Sí, justamente. También tenemos preparaciones para aires acondicionados y tenemos nuestras luces de cortesía, o sea, en general, y las luces de cortesía un poco separadas aquí en las Buenísimo. cabeceras, ¿no? Excelente. Muy bien, el mismo formato de piso, ¿verdad? Justamente De madera. Perfecto. es 20 por 1,20 el formato que estamos utilizando. Ok. 20 centímetros. Muy bien. Y pues ahora sí, los baños, en este sí se aprecia la pieza completa de nuestro cerámico. Ah, claro. Es de los 1,60 por 80 centímetros, cada uno pues con su nicho, sus regaderas a plafón y su iluminación dentro de la regadera. Está bueno. Está alta. En Sí, este lado su lavamanos. Sanitario. Perfecto. Muy buen espacio, ¿verdad? 1,60 me dices, de hecho. sí, deben tener un poquito menos, debe tener unos 50, Algo así, este ¿verdad? espacio. De acuerdo. Ah, pero perfecto. Muy bien distribuida la casa. Tiene una buena proporción. Estas recámaras, o sea, si me dices que son casi de 4, Sí, entonces el terreno no sería de 8. Ah, pero es que dices que abre abre. atrás. Ajá, de hecho, en esta Ya te recámara, entendí. en esta en particular, sí logramos llegar a ver un poquito la diferencia, cómo abre. Claro. Ya te entendí. Digo, Sí, no, sí, sí. no es muy notoria, tratamos de que no fuera un gran impacto, pero sí esta se podría decir que es ligeramente más pequeña a la otra habitación, debe variar 5 centímetros. O sea, tampoco es una diferencia Claro. muy grande. Igual aquí contemplamos lo mismo, salida para aire acondicionado, las luces de cortesía junto con la luz general. Este es nuestro muro cabecero. Nuestros muros cabeceros tienen un tono de acento, por así decirlo, Ajá. a diferencia del resto de las Ah, sí, habitaciones. sí, claro, ¿no? Como un poquito más café, más oscuro. Justamente. Y pues, como te comentaba, no usamos el blanco, entonces realmente los muros generales no son blancos, ninguno. Claro. Tienen un Un poquito de un gris, tono. ¿verdad? Un poquito de café. Sí. Sí, de acuerdo. De hecho, me parece que debe de ser el tono periódico en un Periódico. porcentaje del 50% aproximadamente. Ok. Interesante, ¿no? Se siente muy bien. Y cada una con su baño completo. Está excelente. Así Es es. que, bueno, 250 metros cuadrados ya es una casa considerable, ¿verdad? Sí, sí, es un muy buen tamaño. Y muy amplios los baños, ventilando, aprovechando ese patio lateral, ¿verdad? Justamente. Sí, es ahí justo donde nos da el pasillo de servicio, que es este cubo de ventilación. Ventila lo que es este baño y el medio baño que tenemos en el siguiente nivel. Perfecto. ¿Y el cuarto de lavado? Es en el siguiente nivel. Es que esa es la clave del éxito, ¿verdad? Porque te libera. Sí. Ya no tienes tanta área ahí en los distintos niveles. Y muy buena luz recibe este distribuidor, jóvenes. Gracias a un superdomo que tenemos acá. Le da muy buena amplitud. ¿En cuánto tiempo construyeron la casa? Cuéntame. Nos llevamos 7 meses y medio. Bastante rápido. Sí. Muy ágil. Y en costos aproximadamente, ¿cuál sería el costo si alguien quisiera construir una casa como esta? Fueron 10.500 el metro cuadrado más o menos. 10,500 pesos el metro cuadrado. 10,500 Pues está muy bien, ¿eh? Sí. Y eso ya incluye seguro social y licencias, todo. Sí. Correcto, todo. Muy competitivo.
Me parece muy bueno. Ok, el remate otra vez siempre, ¿verdad? Al Sí, final, lo mandamos ahora sí importante. que los 3 niveles fue algo de lo que nos costó un poco más de trabajo. O sea, ahí sí era contra todo pronóstico y yo dije, pues es el remate. O sea, al final de cuentas, si te das cuenta, optamos mucho y le apostamos mucho a todo lo que es iluminación natural y también la Sí. ventilación. Entonces, ya teníamos el cubo y teníamos oportunidad de cerrarlo como cerramos el lado de servicio Sí. o convertirlo en un remate visual que nos Ajá. acompañara por todo el recorrido de la casa. Sí, sí, sí. Me llama la atención porque, bueno, es que sí ayuda a ventilar. También pudiese haber quedado sin los vidrios y con domo arriba con ventilación Ujú. y hubiese quedado integrado toda esa área, ¿verdad? Casi como un muro verde, pero quedó bien, porque ayuda a ventilación directa, cosa que se agradece mucho. ¿Y de este lado qué De este tenemos? lado tenemos lo que sería nuestro medio baño del área del roof, Ujú. porque, bueno, tenemos el rooftop del otro lado y sabemos que luego cuando tienes un punto de reunión, no los ibas probablemente no los quieres meter a tu recámara y también no los vas a hacer bajar hasta el último nivel, entonces contemplamos un medio baño Baño en para ellos. este nivel para Ujú. ese tipo de ocasiones. Son buenos metros cuadrados en este nivel, ¿eh? Sí, también, Normalmente se hacen unas cajitas sencillas, para los ¿verdad? más pequeños, Pero sí. aquí es todo un nivel casi completo. Justamente, y pues aquí tenemos lo que sería nuestra área de lavado, el área donde colocamos lavadora secadora, nuestro lavadero y pues un patio de tendido. Perfecto. Por temas de fraccionamiento, pues no podemos tender algo y que se vea desde las otras casas, pero pues dejamos un pretil considerable y este espacio es meramente servicio. Sí, está muy bien. ¿Cuánto tiene el muro de alto? El muro de alto tiene unos 70, 1,80 aproximadamente. Muy bien, ¿no? Queda perfecto. El cuarto de lavado también queda cómodo. ¿Qué tendrá? ¿Como 2 metros de ancho? Sí debe tener unos, uno, ajá, como un 80 más o menos, por así decirlo, sí. De hecho, el muro lo baja. Este muro venía a la altura del resto de los muros. Ajá. Para permitirnos un poquito más de iluminación en este espacio, decidimos también bajarlo para que nos entrara un poquito más directo en algún momento. De acuerdo. Muy bien. Sí, no, ahí tiene muchísima luz. Y vean este remate, esto está bien bonito. Y pues esta es la última recámara. Igual Ok. cuenta Gracias. con todo el equipamiento como venía en el nivel de allá abajo. Cabecera, aire acondicionado y muro para instalación de TV. O sea, como dices, ¿verdad? 4 recámaras, muy Justamente. amplias todas. Muy bien. 3 son, pues se podría decir, espejo, las de allá abajo, y pues una es la subimos tal cual como estaba. Tal cual. Ujú. No, creo que está muy bien. Está muy bien la casa, tiene muy buenos metros cuadrados, espacios muy generosos, muy buena luz natural, como dices, ventilación. Yo creo que ya está vendida, ¿verdad? Estamos en eso. En esas Ah, estamos. sí, Sí. todavía se puede ganar esta casa. Sí, todavía se pueden ganar estas. ¿Cuál es el precio de venta? De venta, 4.590.000. 4.590.000 pesos. Muy bien, se me hace decente. En mercado estamos trabajando sobre eso, los 17.000 pesos por metro cuadrado de venta, 17.500. 17 de venta, no, pues todavía está muy competitivo, jóvenes. Y el fraccionamiento está muy bonito. Sí, la casa club tiene alberca y gimnasio. Entonces Muy bien. también es algo, una ventaja que no todos los clústeres de aquí de Angelópolis Tienen tienen alberca. alberca. Es importante. Con este calor, ¿qué les digo? Sí. Esto no es normal en Puebla o ya es normal en Puebla Pues también. últimamente sí, entre el año pasado y le estamos padeciendo demasiado con el calor. Bienvenidos todos al norte de México. Sí, Ahora sí ya saben de qué se trata. justamente. Porque hace unos años, 20 años, todos eran, no, que el norte, qué calorón. Sí. No, ya. Y pues bueno, este es nuestro roof. En algún momento se podría considerar un pergolado. Dejamos aquí instalaciones para algún asador o alguna, o sea, por ejemplo, su módulo de asador, ¿no? Que pusieran su barra y tuviéramos una tarja
está preparada esta área para ese tipo de, como de equipamiento en algún momento. Muy útil, prudentísimo. Y pues también algo de lo que nos gusta como de este clúster es que la vista que llegamos a tener, ¿no? O sea, ahorita no se ven, pero por lo regular sí tenemos los volcanes, sí los llegamos a ver porque tenemos en construcción otra casa y el cliente al que se la compramos nos decía, es que yo lo compré porque de frente veía los volcanes. ¿En serio? Ajá, entonces ahorita no se ven, pero sí se llegan a ver. Porque Entonces, ya están ahí, ¿verdad? O sea, no, entonces pues claro, también es una vista muy agradable la que tenemos. qué belleza. No, la verdad que vale mucho la pena, jóvenes, ¿eh? Les voy a dar garantía. Creo que esta es una garantía de satisfacción si compras la casa. Platícanos un poquito de equipamientos, qué sistema de presurización del agua, cisterna, calentador, no lo vimos. Tenemos en el garage lo que sería nuestra cisterna, es un poquito más de los 10,000 litros. Tenemos hidropresura, igual en el área del garage. Y en el área del garage también tenemos lo que sería nuestro calentador, es para 6 servicios. Y pues distribuye toda la casa. Aquí todavía tenemos gas LP, todavía no contamos con una instalación de gas natural, se supone que próximamente la vamos a tener, Okay. pero por el momento todavía no, el fraccionamiento no cuenta con ella. Entonces tenemos una cochina, lo que sí no recuerdo exactamente de qué capacidad es esa, pero pues todavía tenemos toma de gas, suministro, ahora sí que con pipa, ¿verdad? También tenemos ya la preparación para paneles solares, que eso es algo que últimamente es Importantísimo. importante utilizar como arquitectos, ¿no? Entonces, todo esto de los aires acondicionados, también pensando en el cliente, el hidroneumático que se utiliza ya sí o sí en Lomas de Angelópolis por la caída de presión que no hay. Entonces, justamente tenemos que estar listos para darle al cliente un buen servicio, ¿no? Por eso es importante ya cisternas de 10,000 litros, ya las veo en todas las casas, ¿eh? Sí. Tenemos un poquito más de los 10,000 litros. Yo podría estarte asegurando que llegamos a los 11, por lo mismo. Y también tenemos el tema aquí en Puebla, la temporada de sequías, suele haber un poco de escasez de agua. Sí. También ese es otro respaldo, otra garantía que le queremos dar al cliente, ¿no? O sea, que no tenga problema de estar trayendo a cada rato una pipa para el sistema del agua, ¿no? De acuerdo, Entonces, sí, ya una pipa sí te dura un par de semanas. sí, justamente. Excelente, pues arquitectos, muchísimas gracias por compartirla. ¿Cómo los podemos contactar? En nuestras redes sociales aparecemos en Facebook como Dalorca y en Instagram _Dalorca. Excelente, pues muchas felicidades Muchas gracias. y esperemos seguir viendo más proyectos de Dalorca en la siguiente visita a Puebla. Excelente, muchas gracias. Éxito y ojalá que el que vaya a vivir en esta casa vea el video. Muchas gracias, jóvenes. Hasta pronto, los dejamos con esta vista de casas con árboles. Agreguen una musiquita, por favor, equipo de edición, a esta toma de casas con árboles felices.